Corresponde ahora entonces la presentación del informe del secretario general, que se encuentra incluido en el documento antes mencionado, identificado bajo la sigla CP/INF.7421/16. Secretario general, tiene usted el uso de la palabra. Hoy podemos trabajar para que esa justicia emane naturalmente de nosotros. Tenemos por delante un trabajo importante. Tenemos para adelante el hecho de concentrarnos y focalizarnos en el problema de fondo que Venezuela, los venezolanos enfrentan cotidianamente. Cada uno de los problemas aquí expuestos procuran dar un marco de trabajo para este tema, pero con el mejor sentido, con el sentido más constructivo. Nosotros hemos señalado, está escrito en la página 125 de nuestro informe, nos expresamos también de manera clara contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela, contra un gobierno legítimo, una intervención armada como las que ha denunciado la canciller. Hemos sido muy claros al respecto y reafirmamos esos principios de una manera drástica y de una manera contundente. Ustedes hoy decidirán, estarán en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, decidir si el pueblo de Venezuela puede recibir asistencia humanitaria a través de un canal internacional, si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela elegir su destino, se lo negamos, si permitimos que los obstáculos administrativos imprevistos prevalezcan sobre la voluntad de la gente. Todo esto es responsabilidad nuestra. Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta organización, en mi calidad de secretario general, solicito al Consejo Permanente que realice una apreciación colectiva de la situación en Venezuela y adopte las decisiones que estime conveniente. En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una alteración del orden constitucional en ese país. Una buena parte de la información que presentaré ya con anterioridad incluí en mi carta al presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de situaciones en Venezuela. La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas. Estos principios están claramente plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la resolución de la Asamblea General 1080 Democracia Representativa y en la Carta Democrática Interamericana, que es la verdadera Constitución de las Américas. Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos. Como Estados miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos con nosotros. Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente. Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar. Nuestra obligación es señalar los problemas donde quiera que estén, en particular cuando además existe una situación difícil. Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana. Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden en Venezuela, el orden constitucional en Venezuela. En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia: el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales,
el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia: la transparencia en las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos al respecto y cómo esta situación afecta el orden constitucional en Venezuela. Les pido que consideren vidas, salud, seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos. El Consejo Permanente debería también tomar medidas para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela. El Consejo debería expresarse claramente sobre los presos políticos y los informes persistentes de tortura. El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un revocatorio. Es conforme a estos principios que debemos actuar o no. Como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. La democracia es el gobierno del pueblo. Aquellos que han elegido representar al pueblo lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado. El gobierno lo hace a través de la legitimidad que le han conferido el pueblo, los ciudadanos. Es un ejercicio público, una vocación de servicio para el bien común. No es un negocio en donde las personas buscan el beneficio o el poder. La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere. Cuando los gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos. Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos buscarán que sus voces sean escuchadas. Lo que hemos atestiguado es que no podemos ser solamente testigos de la pérdida del propósito moral y ético de la política. Todo gobierno debe defender el bien mayor, el bien colectivo. Eso es válido para Venezuela. Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La inflación ha llegado a 720%. El Producto Bruto Interno, de acuerdo a los pronósticos, disminuirá un 8% más en el 2016. La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares, es decir, el equivalente de casi 6 años de exportaciones de petróleo. Venezuela ocupa el 9º lugar mundial con la peor tasa de desempleo. El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en el 2015. Después de lo que fue el 12º aumento desde que el gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale, de acuerdo a la tasa oficial, a $24. La falla, esto es menos de $1 por día. La falla sistemática, y de acuerdo a la tasa oficial, la falla sistemática del tipo de cambio controlado nos dice que esto ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2003. Las empresas internacionales han cerrado sus puertas cuando nadie puede pagar. La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes en todo el país. Esta crisis está alcanzando un punto crucial. Estos problemas no los causan fuerzas externas.
La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que ha emprendido y sigue emprendiendo desde el poder. Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región. Pero es un estado plagado de corrupción, pobreza y violencia, y la población sufre las consecuencias. Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas. Esto lo paga el pueblo. La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82.8% en enero de este año. Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo. En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación. Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y en consecuencia muchos negocios han debido cerrar sus puertas. A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos a través de la expropiación o nacionalización de productores de café, de ingenios azucareros, de productores de arroz y pasta, de Agrioslena, la principal compañía distribuidora de semillas, de Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos, de más de 10.000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros, de por lo menos 5 productores de harinas de maíz, de fabricantes de aceites, de la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela. Esta escasez también ha dado lugar a una economía de mercado informal o negro de productos regulados. Eso definitivamente es una responsabilidad directa. Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas. El 87% de los venezolanos declara que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan. Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente una familia. Un cuarto de la población vive con menos de 2 comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños. La falta de agua y electricidad se ha tornado común. La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a 5 pies arriba del nivel en que las turbinas simples y sencillamente dejarían de funcionar. Ante esa falta de energía, las oficinas de gobierno e instituciones públicas solo abren 3 días a la semana. La falta de insumos básicos y sustancias químicas como el cloro para el tratamiento de agua ha dado lugar a un aumento de las enfermedades que se pueden transmitir bacteriológicas, virus por el agua.